Javier Montes se despertó como cada día, antes del amanecer. No era el sonido de una alarma lo que lo sacaba del sueño, sino una memoria incrustada en su cuerpo, un hábito forjado a lo largo de décadas de ambición. Llevaba tantos años despertándose a esa hora que ya había perdido la cuenta. Levantó la vista hacia el reloj de pared, las 4:30. En otros tiempos, esta habría sido la hora de cerrar una reunión maratoniana y robarle un par de horas al sueño. Ahora simplemente era una madrugada demasiado temprana y demasiado silenciosa. Su mano rozó el conjunto de pastilleros sobre la mesilla de noche. La tensión, la diabetes, la artrosis. Cuando era joven, creía que el dinero podía comprarlo todo, que era la llave maestra del universo. Ahora su existencia pendía de aquellas pequeñas píldoras de colores, un recordatorio diario de su fragilidad. Miró el techo por un instante, un lienzo blanco e inmenso en la penumbra, y luego con un suspiro apenas audible se incorporó. El dormitorio era vasto, desproporcionado para un solo hombre. La cama, de un tamaño casi obsceno, se sentía como una isla en medio de un océano de soledad. Al posar los pies en el suelo, sintió el frío glacial del mármol. La calefacción mantenía la estancia a una temperatura agradable, pero un frío extraño, persistente, le subía desde los dedos de los pies. Se paró frente al espejo del baño, y al lavarse la cara, se obligó a mirarse. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiando la frente surcada de arrugas, y pasó un dedo por los profundos pliegues que nacían en las comisuras de sus ojos. He ganado tanto dinero, pensó, una frase que nunca cruzaba sus labios pero que resonaba constantemente en su cabeza. Pero, ¿he vivido bien? El hombre del espejo ya no poseía la imponente confianza de antaño. Las décadas que había intentado ocultar tras trajes de firma, corbatas de seda y relojes caros ahora se mostraban sin piedad en su rostro. Bajó a la cocina. Sobre la enorme mesa de roble, la asistenta ya había dejado preparado el desayuno, una tostada con aceite de oliva virgen y tomate rallado, un zumo de naranja recién exprimido y un café humeante. Hubo un tiempo en que esa misma mesa se llenaba de risas y conversaciones, cuando su familia entera se reunía para comer. No recordaba en qué momento exacto las sillas empezaron a acumular polvo en lugar de personas. «Señor Montes, ¿hoy tampoco tiene ninguna cita importante?», preguntó la asistenta mientras recogía una bandeja. Él se limitó a asentir. Las llamadas que recibía ahora eran casi exclusivamente de médicos, contables o abogados. No eran llamadas sobre nuevos proyectos, sino sobre cierres, liquidaciones y revisiones. Llamadas de final. Encendió la televisión. En las noticias de la mañana hablaban, como siempre, de la historia de éxito de alguien. Un joven emprendedor, una startup que se convertía en unicornio, una ronda de financiación de cientos de millones. El presentador hablaba de su valor con una voz brillante y optimista, pero en los oídos de Javier solo rebotaban las cifras, sordas y vacías. «Yo también estuve loco en esa época», murmuró para sí mismo. «Haría cualquier cosa por dinero». Pero no había nadie para escucharlo. La silla frente a él estaba vacía, y cuanto más la miraba, más profundo sentía el vacío. Tras el desayuno se sentó en el sofá del salón, frente a un paisaje que conocía de memoria. Una pared entera cubierta de marcos. Diplomas, placas de agradecimiento, fotografías. Una foto con el rey. Otra cortando una cinta en la inauguración de una sucursal en el extranjero. Una foto de grupo rodeado de empleados que sonreían con entusiasmo. Pero entre todas ellas, había un pequeño espacio vacío. Siempre había estado ahí. No recordaba si alguna vez quitó un marco o si, desde el principio, dejó ese hueco deliberadamente. Su mirada se detuvo en ese pequeño rectángulo de pared desnuda. ¿Qué foto debería haber estado allí? Sacudió la cabeza, intentando alejar el pensamiento. Sobre una mesita auxiliar reposaba una vieja caja de madera. No tenía cerradura. Una de sus esquinas estaba ligeramente desgastada, como si la hubieran abierto y cerrado muchas veces. Era un objeto que había intentado tirar en incontables ocasiones, llegando incluso a llevarlo hasta la puerta, solo para volver a dejarlo en su sitio. No necesitaba abrirla para saber lo que contenía: unas cuantas fotos de su juventud, un par de cartas y una frase,
una sola frase que se había negado a leer durante toda su vida. Su mano se extendió instintivamente hacia la caja, pero se detuvo a medio camino. Apretó los dedos sobre la tapa, sintiendo la madera pulida, pero al final, retiró la mano sin hacer nada. ¿Para qué a mi edad? Miró por la ventana. El sol de la mañana era cálido y el cielo de Madrid estaba despejado, pero una parte de su pecho seguía anclada en un invierno perpetuo. Un mensaje vibró en su móvil. Era su secretaria, enviándole la agenda del día. Una reunión breve. Un informe sobre la fundación. Y por la tarde asistencia a un evento benéfico en un centro cívico del barrio. Un centro cívico. Cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Extrañamente ese último apunte en la agenda le inquietaba. ¿Voy o no voy? El Javier de antes habría enviado a un representante, considerando el evento demasiado insignificante. Pero últimamente sentía una extraña curiosidad por asistir a esos lugares. Aunque muchos todavía lo llamaban presidente, a él le importaba cada vez más qué clase de persona recordaría la gente cuando ya no estuviera. Apartó la taza de café y volvió a mirar la caja de madera. Las cosas que había perdido por dinero. Los rostros que había apartado. Un nombre que había fingido olvidar pugnaba por emerger desde lo más profundo de su memoria. Elena. Sus labios se movieron, formando el nombre en un susurro inaudible, y se detuvieron. Se levantó bruscamente como si se estuviera regañando a sí mismo. Basta de pensar, Javier. Se puso la chaqueta del traje y se anudó la corbata. En el espejo sus ojos se encontraron con los de un anciano. El hombre del reflejo aún parecía sólido, pero en algún lugar de sus pupilas se extendía el arrepentimiento, una mancha que había tardado décadas en aparecer. El evento del centro cívico no era gran cosa. Sin embargo, por alguna razón, tenía el presentimiento de que ese pequeño compromiso podría cambiar el curso de su día de una forma drástica. Y aunque intentaba negarlo, una parte de él sentía que tal vez hoy, después de tanto tiempo, volvería a encontrarse cara a cara con un nombre que había mantenido enterrado durante 40 años. El centro cívico era mucho más bullicioso de lo que había imaginado. Las risas de los niños se mezclaban con los saludos de los voluntarios, y en una esquina, un grupo de ancianos hacía cola pacientemente para recibir su almuerzo en tuppers. Javier, al bajar del coche, encogió ligeramente los hombros. En otros tiempos, 2 o 3 guardaespaldas habrían despejado el camino para que él pudiera entrar con paso lento y seguro. Hoy, sin embargo, había insistido en entrar solo y en silencio. «Señor Montes, bienvenido», exclamó el director del centro saludándolo con la mano. Javier esbozó una sonrisa forzada y asintió. «Solo he venido a hacer una visita rápida». El director lo guió a través del salón principal. «Hoy tenemos la suerte de contar con un voluntario excepcional que nos está ayudando muchísimo. Gracias a él, el reparto de comida va a terminar mucho antes», dijo, sonriendo ampliamente. Javier sonrió por cortesía, pero en ese preciso instante sintió una extraña punzada en el pecho, como si algo dentro de él se hubiera desprendido. Era una sensación inexplicable. Paseó la vista por el salón y, de repente, detuvo sus pasos. Un hombre que repartía las raciones levantó la cabeza, su mirada barriendo la sala. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de Javier, todos los ruidos del entorno parecieron desvanecerse. El hombre aparentaba tener cerca de 40 años. Llevaba una camisa sencilla, el pelo corto y bien peinado. Su expresión era neutra, pero sus ojos transmitían una calidez extraña. Y había en él algo inexplicablemente familiar. De repente el hombre inclinó la cabeza a modo de saludo. «Buenos días». Al escuchar esa breve salutación, a pesar de no conocer ni su nombre ni su rostro, Javier sintió que le faltaba el aire. ¿Dónde he visto a este hombre? En lo más profundo de su ser, un recuerdo muy antiguo, casi borrado, pasó como un relámpago. Intentó atraparlo, pero el polvo acumulado por los años se lo impidió. El director del centro comentó casualmente: «¿Ese chico?» «Ah, es un voluntario que ha venido hoy. Suele colaborar mucho con las organizaciones del barrio». Javier asintió fingiendo indiferencia, pero la espalda de aquel hombre se quedó grabada en su retina.
Su forma de caminar, la línea de sus hombros, el ángulo con el que inclinaba la cabeza. Un déjà vu persistente e inquietante. Durante el resto del evento, no pudo concentrarse. Aunque alguien le diera las gracias o le ofreciera la mano, él respondía de forma mecánica. Su mente estaba en otro lugar. Cuando el reparto de comida terminó y la gente empezó a dispersarse, el hombre recogió unas bolsas de basura y salió al exterior. «Ah, es el hijo de Elena», dijo el director con naturalidad. «Hoy también ha venido a echar una mano». En el instante en que esas palabras llegaron a sus oídos, el corazón de Javier se desplomó con una violencia inusitada. «¿Cómo ha dicho?» Su propia voz tembló, sin que pudiera controlarlo. El director, sin percatarse de su conmoción, añadió: «¿Se acuerda de la mujer que llevaba el comedor social de aquí al lado? Falleció hace unos años por una enfermedad, pero su hijo sigue viniendo a ayudar». Elena. Al escuchar ese nombre, 40 años de recuerdos reprimidos se desbordaron como un río embravecido. La mirada de una joven pidiéndole que le cogiera la mano. Su voz quebrada suplicando: «¿No podemos vivir juntos sin más?». La noche en que le dio la espalda y se marchó. Y la última carta que ella le envió. La carta que nunca leyó, la que guardó en la caja de madera. Javier tomó una bocanada de aire. Su cuerpo temblaba sutilmente y las yemas de sus dedos se enfriaron. El hombre volvió a entrar en el centro y al pasar junto a Javier, volvió a inclinar la cabeza. «Espero que haya tenido un buen viaje». Javier lo miró fijamente y con los labios temblorosos, apenas pudo articular dos palabras. «¿El hijo de Elena?». El hombre lo observó por un momento y luego asintió levemente. «Sí, así es». Aquellas palabras no eran parte de una conversación. Eran la verdad pura y dura. Y ante esa verdad, Javier sintió como los cimientos de su alma se derrumbaban. Ahora lo entendía todo. Porque el rostro de ese hombre no le resultaba extraño. Porque su voz había agitado algo en su interior. Porque a pesar de ser un desconocido, le había traído a la memoria un recuerdo de hacía 40 años. En los ojos de ese hombre estaba la Elena de su juventud. Y en algún lugar muy profundo, también estaba el Javier que una vez fue. Javier Montes se quedó allí inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. El hombre que tenía delante era sin duda un desconocido, pero era como si todo el tiempo que había ignorado y evitado durante décadas se hubiera condensado en su rostro. Respiró hondo intentando controlar el torbellino de emociones que ascendía por su pecho. «Contrólate, Javier. Este no es el lugar ni el momento». Se lo repetía a sí mismo, pero la agitación en su corazón no amainaba. El director del centro lo acompañó a una pequeña sala. «Señor Montes, puede descansar aquí un momento. Afuera hay demasiado jaleo». Pero Javier no pudo sentarse. Se acercó lentamente a la ventana. A través del cristal veía al hombre. Al hijo de Elena. Estaba ayudando en silencio a los demás voluntarios a recoger. No había en él gestos grandilocuentes ni una expresión particular. Simplemente con una diligencia serena, hacía lo que tenía que hacer. Si lo hubiera visto de niño, se preguntó Javier, ¿lo habría reconocido? Apoyó el dorso de la mano contra el cristal. La temperatura era neutra, ni fría ni caliente. Como su propia vida, un tono grisáceo, sin extremos, una emoción desvaída. La puerta se abrió y el director entró. «¿Señor Montes?» «Disculpe, ¿usted conocía a Elena?», preguntó con voz cautelosa. Javier se giró lentamente para mirarlo. Tragó saliva sintiendo la boca seca, y solo entonces pudo responder. «La conocí. Hace mucho, mucho tiempo». El director abrió los ojos, sorprendido. «Ah, vaya. Era una mujer increíble. Una leyenda en este barrio. Incluso estando enferma, su única preocupación era dar de comer a una persona más. No abandonó su puesto hasta el final». Con cada palabra del director, Javier sentía que el pecho se le oprimía un poco más. Antes de fallecer, a menudo decía algo con una sonrisa. Continuó el hombre. Decía, si algún día lo vuelvo a ver,
solo le preguntaré si ha estado bien. Nada más. Ante esa revelación, Javier inspiró profundamente. Por un instante su visión se nubló. Una emoción indescriptible, una mezcla de dolor y ternura, amenazaba con estallar dentro de él. ¿Se encuentra bien, señor Montes? El director se acercó preocupado. Javier negó con la cabeza. Estoy bien. Solo un recuerdo. Apartó la silla y se levantó. No podía quedarse quieto. Necesitaba ver a ese hombre, al hijo de Elena, una vez más, verlo de verdad. Pero justo cuando iba a salir, se encontró con él en el umbral de la puerta. Llevaba una caja en las manos. Esto es para tirar, ya hemos terminado con el evento. Javier lo miró, sus labios se movieron sin emitir sonido. Se limitó a asentir brevemente. El hombre lo miró a los ojos. Fue solo un instante, pero en su mirada no había juicio ni emoción alguna. Era una expresión neutra pero cálida, extraña pero familiar. Y con una voz muy tranquila, dijo, descanse. Aunque Javier sabía que era una simple fórmula de cortesía, sintió una punzada aguda y clara en el corazón. Mientras observaba cómo se alejaba su espalda, se repetía una pregunta en su interior, ¿por qué hasta ahora no se me había ocurrido que este joven podría ser mi hijo? No sabía su nombre ni su edad, no tenía ninguna certeza, pero en lo más profundo de su ser, una sombra se iba haciendo cada vez más nítida. El breve tiempo que pasó con Elena, la última carta que ella le envió y la única frase que contenía, no te guardaré rencor. Pero si tenemos un hijo, por favor, no lo odies a él. Era como si esa frase, tras atravesar décadas de silencio, volviera a susurrarle al oído. En medio del pasillo del centro cívico, Javier se llevó lentamente la mano al pecho. El latido de su corazón era tan fuerte y vivo que parecía resonar junto a su oído. Si ese hombre era realmente el hijo de Elena, y si existía la más mínima posibilidad de que fuera también su hijo, Javier supo instintivamente que ya no podía seguir huyendo. Aquel día, sin saberlo, había abierto una puerta que él mismo había sellado 40 años atrás. Al salir del evento, Javier se sentó lentamente en un banco en la parte trasera del centro cívico. El sol era cálido, pero las yemas de sus dedos estaban frías y su interior era un caos de pensamientos enredados. Una imagen no se borraba de su mente, el hombre que decían era el hijo de Elena, su mirada serena y unos rasgos que de alguna manera se parecían a los suyos. Apoyó las manos sobre las rodillas y exhaló un largo suspiro. Tengo que confirmarlo, murmuró y sus palabras chocaron contra la pared del edificio antes de disiparse en el aire. Confirmar. Sabía mejor que nadie el peso que encerraba esa palabra. Si no era cierto, entonces podría volver a su vida de siempre. Pero sí lo era. Si lo era, los 40 años que había pasado ignorando su pasado se levantarían frente a él como un muro infranqueable. Señor Montes, el director del centro se acercó. ¿No quiere comer algo antes de irse? Javier negó con la cabeza. No, gracias. Necesito estar solo un momento. El director, al ver su expresión, no insistió y volvió a entrar. Tras un largo rato en silencio, Javier se ajustó la chaqueta y entró de nuevo en el edificio. Quería volver a ver al hombre. Era un pensamiento infantil, casi estúpido, pero en ese momento le pareció lo único sensato que podía hacer. Sin embargo, el salón ya estaba casi vacío. Los voluntarios se habían marchado, y solo quedaban tuppers vacíos y algunos utensilios de limpieza. Javier se dirigió al director. El hijo de la señora Elena. ¿Dónde ha ido? El joven. Se marchó hace un rato, respondió el director. Normalmente trabaja en el comedor social, pero hoy vino como voluntario especial. El comedor. La voz de Javier tembló ligeramente. Sí. Dirige un pequeño comedor social gratuito muy cerca de aquí. Continuó con el negocio que llevaba su madre. Comedor social gratuito. Al oír esas palabras, una escena del pasado acudió a su mente. Una joven Elena, sentada en una pequeña habitación con una manta sobre las rodillas, diciéndole que quería ser alguien que pudiera ayudar a los demás, aunque fuera por un instante. No tendré dinero, pero quiero ser una persona cálida.
Recordó su sonrisa al decirlo. En aquel entonces sus palabras le parecieron ingenuas, casi patéticas. Para él, el éxito era mucho más urgente que el amor. Se volvió hacia el director. ¿Podría darme la dirección de ese comedor? El hombre dudó un momento, pero al ver la seriedad en el rostro de Javier, anotó la dirección en un trozo de papel. Aquí tiene. Es un lugar muy humilde. Javier miró la nota, y las manos que había mantenido apretadas se relajaron lentamente. La dirección escrita en el papel le pareció el extremo del hilo de un destino que él mismo había arrojado por la borda hacía mucho tiempo. Se levantó y dijo, ¿cree que puedo ir ahora? El director pareció sorprendido, pero respondió, sí, a estas horas seguro que está abierto. Javier se despidió con un breve gesto y salió lentamente del centro cívico. Su mano se detuvo sobre el tirador de la puerta del coche. No sabía qué verdad encontraría si iba, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que ninguna mentira ni ninguna excusa podrían protegerlo. Cuando el chofer se acercó, Javier habló con una voz grave y firme. Lléveme a esta dirección. Al cerrarse la puerta del coche sintió como si el portón del tiempo se abriera de nuevo, con un chirrido que resonó justo a su lado. El coche se adentró lentamente en las callejuelas de un barrio no muy lejos del centro cívico. Javier miraba por la ventanilla, incapaz de apartar de su mente el camino que había elegido 40 años atrás y el rostro de la persona que había dejado al final de ese camino. Hemos llegado, señor. Con las palabras del chofer, Javier levantó la vista. Era un lugar demasiado modesto para llamarse comedor social. El letrero de la tienda estaba desgastado, con las letras medio borradas por el tiempo. En la entrada había una pequeña maceta y una silla vieja. La puerta mostraba las marcas de innumerables idas y venidas. A pesar de su aspecto humilde, el lugar emanaba una extraña calidez. Al bajar del coche, un aroma a guiso casero flotó en el aire. Ese olor conmovió a Javier de una forma dolorosa y familiar. Este olor. A Elena le encantaba, murmuró para sí. Para un hombre acostumbrado a la alta cocina, ese aroma sencillo y honesto se le antojó extraordinariamente vívido. Abrió la puerta y escuchó el sonido suave de platos que se recogían. Las voces bajas de personas conversando. Y al fondo un hombre que apilaba tuppers se giró lentamente. El hijo de Elena. El joven lo miró y parpadeó con una leve sorpresa en sus ojos. Su rostro era inexpresivo, pero su mirada contenía un matiz de calidez. ¿Ha venido? Su voz era grave y tranquila. Aunque era un simple saludo, Javier sintió de nuevo esa opresión en el pecho. No sabía qué decir. Sus labios temblaron y apenas pudo articular una frase. ¿Este es el lugar que... ¿Qué diriges tú? El hombre asintió. Sí. Continúo con el trabajo que hacía mi madre. ¿Tu madre? Su voz se quebró, pero ya sabía la respuesta. El hombre bajó la vista. Falleció hace ya bastante tiempo. Javier cerró los ojos. No sabía si lo que sentía era pérdida, arrepentimiento o rabia contra sí mismo por haber llegado tan tarde. Solo era consciente del palpitar sordo y pesado de su corazón. El hombre lo observó un instante y luego dijo, siéntese a comer algo. En esta casa, lo primero es atender a los invitados. Sus palabras se parecían tanto a las de Elena. Un pequeño gesto de amabilidad, una frase corta pero llena de una calidez genuina. Javier se quedó sin habla por un momento. Dudó y finalmente se sentó lentamente en una de las sillas. La certeza de que ese hombre podría ser su hijo se hacía cada vez más real. El joven le sirvió un plato de sopa caliente. Este era el plato estrella de mi madre. El vapor que ascendía del cuenco pareció quebrar la última de sus defensas. El sabor de aquella comida humilde que Elena le preparaba en su juventud, los momentos de un amor que había sacrificado en el altar del éxito. Todo resucitó con aquel aroma. Sus manos temblaban tanto que no podía sujetar bien la cuchara. ¿Se encuentra bien?, preguntó el joven en voz baja. Con voz temblorosa, Javier preguntó ¿cómo te llamas? El hombre lo miró por un instante antes de responder. Marcos. Me llamo Marcos.
Ese nombre. Se parecía tanto al que Elena había garabateado en su última carta. Javier ya no pudo ocultarlo más. Una emoción abrumadora, que le cortaba la respiración, subió desde su pecho hasta sus ojos. ¿Tu madre? Sí, interrumpió Marcos anticipándose. En vida, esperó a alguien durante mucho tiempo. Su tono era tranquilo, pero el significado oculto en sus palabras era inequívoco. Me dijo que si alguna vez venía esa persona, solo le preguntara si había estado bien. En ese instante la mano de Javier se detuvo sobre el cuenco de sopa. Y ya no pudo decir nada más. Comprendió por fin, que había regresado al mismo lugar del que había huido 40 años atrás. Marcos continuó recogiendo los tuppers, moviéndose como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Pero la mente de Javier era un huracán. La mano con la que dejó la cuchara temblaba visiblemente y su respiración se había vuelto más rápida y superficial. Marcos. Al repetir ese nombre en su cabeza, sintió como si estuviera reconstruyendo una frase olvidada hace mucho tiempo. En algún rincón de su memoria, la caligrafía de Elena en la última carta, una pequeña y casi ilegible sílaba al final, Mar. Nunca había llegado a leer esa carta. O para ser más exactos, el miedo le había impedido hacerlo. La guardó en lo más profundo de un cajón y juró no volver a sacarla. «Dijiste que tu madre esperó mucho tiempo», preguntó Javier con un hilo de voz. Marcos asintió. Su reacción fue tan natural que parecía estar recitando un diálogo preparado desde hacía mucho. Sí. Nunca me dijo quién era, pero siempre supe que esperaba a alguien. ¿Alguien a quien esperaba? Esas palabras se clavaron en el pecho de Javier. ¿Acaso ella lo esperó hasta el final de sus días? Y él, en 40 años, no había ido a buscarla ni una sola vez. ¿Esperaba para perdonarlo? ¿O simplemente para ver su rostro una última vez? Fuera cual fuera la razón, Javier no había respondido a esa espera. Y ese era su mayor pecado. Marcos lo miró un instante y le acercó un vaso de agua. Beba un poco. Ese gesto. Era tan parecido a los gestos de Elena. La forma de cuidar, una cercanía que no resultaba incómoda, la brevedad en sus palabras. Javier tomó el vaso pero no pudo beber. Se quedó mirándolo, inmóvil. ¿Te pareces a tu madre? Marcos se detuvo y lo miró. Sus ojos no revelaban ninguna emoción, pero en ellos había un atisbo de comprensión. Me lo dicen a menudo. Su tono era sereno, pero era la voz de alguien que guardaba una historia profunda y silenciosa. Mi madre. Marcos hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Mi madre siempre fue conocida como la persona más cálida del mundo. Para cualquiera aquello sería un cumplido. Para Javier, fue como una cuchillada. ¿Acaso ella se convirtió en la persona más cálida del mundo recordando el momento más frío que él le había hecho vivir? De repente Marcos cerró la tapa de una olla y añadió, la verdad es que nunca he imaginado cómo sería mi padre. Mi madre nunca habló de él. El corazón de Javier latió con fuerza. Ella solo me decía una cosa, prosiguió Marcos. Tú no eres culpa de nadie. Eres un niño que merece ser amado. Javier agachó la cabeza. Las manos sobre sus rodillas temblaban. Intentó apretar los puños para detener el temblor, pero solo consiguió que se hiciera más evidente. Marcos, mientras organizaba unos recipientes, continuó con voz tranquila. El día que mi madre falleció, recibí una carta suya. La mirada de Javier se clavó en él. ¿Una carta? Marcos guardó silencio por un momento y luego asintió. Sí. Una carta escrita por ella. En esa carta no había ninguna historia sobre mi padre. Entonces, ¿qué decía? La voz de Javier era casi un susurro. Marcos dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia él. Solo decía, si algún día lo encuentras, asegúrate de preguntarle si ha estado bien. Eso era todo. En ese instante el corazón de Javier latió tan fuerte que le pareció que cualquiera podría oírlo, su pecho se agitaba visiblemente. Durante 40 años lo había evitado, durante 40 años se había negado a leer esa carta.
Y la única frase que podría haber contenido, ¿has estado bien?, ahora, en ese preciso momento, le atravesaba el alma. Javier finalmente se rindió y bajó la cabeza, sin poder decir nada más. Sentía que si abría la boca, todas sus emociones se desbordarían sin control. Marcos lo observó en silencio y luego, como si lo supiera todo desde hacía mucho tiempo, dijo con una voz cálida y serena: no se preocupe. Tómese su tiempo para hablar. Eran las palabras que habría dicho su madre, Elena. Y esas palabras comenzaron a abrir lentamente la puerta que había permanecido sellada en lo más profundo del corazón de Javier durante tanto tiempo. Javier ya no era consciente ni de la comida, ni del agua, ni de los ruidos a su alrededor. El joven que tenía delante era un desconocido, pero cada una de sus palabras resonaba en su interior como las frases cálidas que Elena le había dicho 40 años atrás. Poco después el comedor social quedó en silencio. Los voluntarios se habían marchado, y solo quedaban ellos dos. Marcos terminó de fregar, se quitó el delantal y lo colgó en una silla. Con un leve suspiro acercó otra silla y se sentó frente a Javier. Parece que quiere decir algo, dijo con una voz muy tranquila. Ante esas palabras, Javier levantó la cabeza. Los ojos de Marcos eran firmes, inquebrantables. Frente a esa mirada, le resultó imposible seguir ocultando el pasado. Hace 40 años. Abandoné a tu madre, dijo Javier con una voz grave y rota. Marcos no dijo nada. Simplemente escuchaba, como alguien que estuviera preparado para aceptar cualquier verdad, parpadeando lentamente. En aquel entonces no veía nada más allá del éxito. Ni el amor, ni la responsabilidad. Ni las lágrimas que ella derramaba. Hizo una pausa y apretó con fuerza las manos sobre sus rodillas. Las venas de sus nudillos envejecidos se marcaron, revelando la tormenta de emociones que lo sacudía. Elena no intentó detenerme cuando me fui, la voz de Javier temblaba. Podría haberme suplicado que me quedara. Pero no lo hizo. Marcos preguntó en voz baja por qué se fue. Javier tardó mucho en responder. En ese largo silencio, solo se oía el sonido pesado y entrecortado de su respiración. Tenía miedo, confesó. Miedo de la pobreza, miedo de la responsabilidad. Y sobre todo, miedo de no poder protegerla. Tras pronunciar esas palabras, inclinó la cabeza profundamente. Así que la abandoné. Y después, ni una sola vez miré atrás. Marcos cerró los ojos un instante y al abrirlos dijo: mi madre solía decir que esa persona era muy miedosa. Ante esas palabras, Javier no pudo levantar el rostro. Miedoso. Una palabra cobarde para cualquiera que la escuchara. Pero quizás una palabra que encerraba la compasión que Elena había sentido por él durante 40 años. Y además, añadió Marcos en voz baja, mi madre nunca culpó a mi padre. Javier soltó el aire de golpe como si fuera un suspiro contenido durante décadas. Miró a Marcos, incrédulo. ¿Que no lo culpó? Marcos asintió. Su tono era sereno, pero en él se adivinaba la resignación y la calidez de alguien que ha pasado mucho tiempo intentando comprender. Simplemente decía, él tampoco pudo evitarlo. Eran tiempos difíciles para todos. Esas palabras se hundieron en lo más profundo del alma de Javier. Elena, durante toda su vida, había intentado no esperarlo, pero al mismo tiempo, se había esforzado hasta el final por no odiarlo. Yo. La voz de Javier se quebró de inmediato. Yo siempre pensé que ella viviría odiándome. Marcos negó muy lentamente con la cabeza. No fue así. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. Era un anciano de más de 70 años, pero en ese momento parecía un niño sorprendido con una tarea mal hecha. Marcos, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, comenzó a hablar de nuevo. Mi madre apenas hablaba de usted. Ni para bien ni para mal. Hizo una breve pausa y luego reveló la verdad con una voz suave. Pero en sus últimos momentos, dijo que le habría gustado verlo una vez más. Al oír eso, las manos de Javier cayeron de sus rodillas, inertes. Sintió que el aire se le atascaba en la garganta y luchó por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse.
Durante 40 años había evitado y tratado de olvidar su nombre. Elena. Y ahora, ese nombre lo golpeaba con la fuerza de toda una vida. Y frente a él, este hombre. Su hijo. Quizás su propio hijo. Javier finalmente inclinó la cabeza, juntando sus manos temblorosas en un gesto de súplica silenciosa. Sabía instintivamente que ninguna palabra que pudiera pronunciar tendría más significado que el peso de ese momento. Javier permaneció con la cabeza gacha durante un largo rato, en silencio. La última frase de Marcos en sus últimos momentos dijo que le habría gustado verlo una vez más, se clavaba en su corazón lenta pero profundamente. El día que huyó de ella, se había prometido a sí mismo no arrepentirse. Se convenció de que el éxito lo arreglaría todo, que el dinero era la solución a cualquier problema y que con el tiempo, ella también lo olvidaría. Pero ahora tenía que admitir la verdad, la presencia de Elena nunca había desaparecido de su vida. Llegué demasiado tarde, su voz era tan frágil que parecía a punto de romperse. Marcos se limitó a observarlo en silencio. No había reproche en su mirada, ni resentimiento, ni siquiera consuelo. Solo la mirada de alguien que acepta las cosas tal y como son. Y ese silencio, más que cualquier acusación, terminó de derrumbar a Javier. Con mano temblorosa, rozó los cubiertos sobre la mesa. La mesa que Elena siempre mantenía ordenada por costumbre. La textura de los platos que solía usar. El aroma de la sopa que tanto le gustaba. Era como si todo en aquel lugar siguiera impregnado de ella. Elena. Logró decir con dificultad. ¿Fue feliz? Marcos pareció meditar la pregunta. Respiró hondo y después de un momento, respondió con una calma absoluta. Bueno, mi madre nunca dijo que fuera feliz. El rostro de Javier se contrajo. Un silencio denso se instaló entre ellos, hasta que Marcos continuó, pero tampoco fue infeliz. Javier comprendió de inmediato el significado de esas palabras. La herida de un amor perdido estaba ahí, pero ella había luchado con todas sus fuerzas para que no definiera su vida entera. En su lugar, había encontrado un nuevo propósito ayudando a los demás, criando a su hijo y protegiendo su pequeña vida. Marcos, que había empezado a limpiar una bandeja, detuvo de pronto sus manos y lo miró. Mi madre fue una persona que hasta el final, no culpó a nadie. Al oír eso, los párpados de Javier temblaron. No culpó a nadie. Eso significaba que a él tampoco. En lugar de culparlo, ella había protegido en silencio el vacío que él dejó. Y en su lecho de muerte lo único que le quedaba era el deseo de saber si él estaba bien. Fue entonces cuando Javier lo entendió todo. El aroma a guiso de aquel comedor, las viejas sillas de madera, la forma de hablar de Marcos. Todo era Elena. De repente le faltó el aire y tuvo que cerrar los ojos con fuerza. Una oleada de emociones ascendía desde lo más profundo de su ser, arrepentimiento, culpa, anhelo, tristeza. Tantas emociones a la vez que ya no podía distinguirlas. Tras un largo rato, Marcos rompió el silencio. ¿Hay algo que quiera preguntar? Javier levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos enrojecidos y la voz casi ronca. Marcos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras, y finalmente formuló la pregunta que lo consumía. ¿Alguna vez has pensado que yo podría ser tu padre? El local quedó en un silencio absoluto. Durante un largo instante Marcos no dijo nada. Se limitó a mirarlo fijamente. Aquel silencio no era una negación ni una confirmación, era el silencio de dos personas que sentían, al mismo tiempo, el peso de una vieja verdad. Finalmente Marcos abrió la boca y respondió con una lentitud deliberada. Sí. El corazón de Javier dio un vuelco. Mi madre me dejó una última carta. Marcos se levantó de la silla, se dirigió a una pequeña caja fuerte y sacó un sobre doblado. El papel era viejo, las esquinas estaban gastadas y la tinta desvaída. Colocó el sobre la mesa, delante de Javier con sumo cuidado. Con manos temblorosas, Javier tomó el sobre. En la superficie una caligrafía inconfundible había escrito una sola línea, para Javier. En ese instante la puerta que había mantenido cerrada durante 40 años se abrió de par en par.
En el momento en que tomó el sobre, las yemas de los dedos de Javier comenzaron a temblar. El papel era increíblemente ligero, pero su peso era mayor que el de cualquiera de sus logros en 40 años de vida. Se quedó inmóvil durante un largo rato, incapaz de abrirlo. Acarició el borde áspero del papel con el dedo, respirando lenta y profundamente, una y otra vez, hasta que finalmente deslizó un dedo bajo la solapa. Dentro había una sola hoja. El papel estaba ligeramente amarillento, la caligrafía era antigua. Al reconocer aquella letra, Javier sintió que se le detenía la respiración. Era la letra de Elena. Desdobló la carta con ojos temblorosos. Para Javier. Solo leer la primera línea fue suficiente para sentir que iba a derrumbarse. Ella lo llamaba por su nombre, el mismo nombre de siempre, con una caligrafía que evocaba más anhelo que reproche. Deslizó la mirada hacia la siguiente línea. Estoy bien. No es una vida grandiosa, pero voy coleccionando pequeñas felicidades. Los ojos de Javier se humedecieron. Elena, la mujer a la que había abandonado, le decía simplemente que estaba bien. La siguiente frase le partió el corazón. He hecho un gran esfuerzo por no guardarte rencor. La mano que sostenía la carta tembló violentamente, como si fuera a deshacerse. Ella, durante toda su vida, había luchado sola para no odiarlo, para transformar su herida en pequeños actos de bondad. Y entonces sus ojos se detuvieron en la frase más larga, la que lo rompió por completo. El momento en que más he deseado verte no fue ni en la alegría ni en la tristeza. Simplemente quería asegurarme una vez, solo una vez, de que estabas bien. Al leer esa frase, los labios de Javier temblaron. Intentó tomar aire, pero sintió un nudo en la garganta, como si su pecho se estuviera desmoronando. Y la última línea. Si por casualidad nuestro hijo te encuentra algún día, le he dicho que te pregunte si has estado bien. Nuestro hijo. Javier repitió esas palabras en voz baja. Elena, durante toda su vida, se había referido a él como nuestro hijo. En esas dos palabras se condensaban todo el amor, toda la herida y todo el anhelo. Cuando terminó de leer la carta, ya no pudo más. Inclinó la cabeza y se cubrió el rostro con ambas manos. Sus hombros se sacudían levemente y su respiración entrecortada era un sollozo ahogado. Marcos lo observaba en silencio. No dijo una palabra. Como alguien que sabía instintivamente que en ese momento cualquier consuelo o explicación era inútil. Después de un largo rato, Javier levantó lentamente el rostro. Tenía los ojos rojos y húmedos, pero su mirada reflejaba una emoción completamente nueva. Marcos, dijo con voz temblorosa. Marcos levantó la cabeza. Javier, con la carta apretada contra su pecho, separó los labios con cuidado. ¿Existe la posibilidad de que yo sea tu padre? Los ojos de Marcos temblaron, solo un poco. Pero por lo demás ninguna emoción se reflejó en su rostro. Javier respiró hondo y añadió, quizás habrías deseado que tu padre no fuera yo. Fueron las palabras de una confesión pequeña y silenciosa, como si buscara rebajarse a sí mismo antes de recibir un juicio. Pero Marcos negó lentamente con la cabeza. Durante todo este tiempo decidí que no odiaría a mi padre, fuera quien fuese. Javier lo miró, sorprendido. Marcos continuó con serenidad, porque mi madre era así. No culpar a nadie, esa fue su forma de vivir. Ante esas palabras, los ojos de Javier volvieron a llenarse de lágrimas. Poco después, Marcos bajó la mirada hacia la mesa. Y con una voz casi inaudible dijo, pero eso no significa que esté preparado para aceptarlo como mi padre. Sus palabras fueron frías pero honestas. La respuesta madura de alguien que no huye de sus heridas. Javier asintió. Lo entiendo. Su voz era increíblemente grave y temblorosa. Pero Marcos, tras una pausa, lo miró lentamente. Aunque sí que me gustaría saberlo. Esa frase no significaba que la puerta estuviera completamente cerrada ni completamente abierta. Era la señal de que se estaba abriendo una nueva puerta que ambos tendrían que cruzar juntos. Javier finalmente esbozó algo parecido a una sonrisa. Era el giro más silencioso y a la vez, el más grande que había experimentado en 40 años.
El sol se ponía en el exterior, y la luz del atardecer se colaba en el comedor, oscureciéndolo poco a poco. Pero el aire entre ellos dos se había vuelto más claro. Aunque no había nadie más, era como si todo el ruido del mundo se hubiera detenido. Marcos estaba sentado frente a Javier, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Su mirada no revelaba emociones, pero en su interior, un torbellino de pensamientos complejos se agitaba como ondas en el agua. Dijiste que te gustaría saberlo, repitió Javier con la voz aún temblorosa. Marcos levantó lentamente la cabeza. Sí. Fue una respuesta corta, pero contenía el cambio más significativo de todo el día. Javier, como si volviera a respirar después de mucho tiempo, se recostó en la silla. Gracias, dijo. Era una palabra que rara vez pronunciaba. Un hombre que lo había conseguido todo con el éxito, pero que nunca le había dado las gracias a nadie de corazón. Y ahora, por primera vez, la ofrecía con el alma desnuda. Pero Marcos negó con la cabeza. Aún es pronto para eso. Su voz era tranquila y serena, pero no había en ella ni un ápice de tensión ni de perdón fácil. Solo la realidad cruda, un vacío de 40 años no podía llenarse de la noche a la mañana. Yo. Marcos hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Estoy en proceso de descubrir quién soy. Esa frase resonó profundamente en Javier. Le hizo sentir que el lugar que él había dejado vacío no había sido ocupado por otra persona, sino que Elena y Marcos, juntos, lo habían sostenido y protegido a lo largo del tiempo. No quiero que saber quién es mi padre sacuda los cimientos de mi vida, continuó Marcos. Javier asintió lentamente. Tienes razón. Tu vida es demasiado valiosa como para vivirla bajo el nombre de otro. Quizás se lo estaba diciendo a sí mismo. Poco después, Marcos preguntó en voz baja, si resulta que sí es mi padre, ¿qué piensa hacer? Esa pregunta saltó por encima de 40 años de historia y se clavó en el presente como una pequeña daga afilada. Pero Javier no la esquivó. Sabía que ya no tenía derecho a hacerlo. Si quieres, estaré a tu lado. Si no quieres, simplemente observaré desde lejos. Sus palabras eran serenas, pero contenían un amor incondicional, algo que Javier nunca había experimentado en su vida. Marcos lo miró fijamente por un instante. Ya no veía a un magnate, ni a un presidente, ni a un hombre de éxito. Solo a un hombre que regresaba tarde, a alguien que lo había tenido todo pero que había perdido lo más importante. Y entonces Marcos dijo en voz baja, será mejor que lo confirmemos. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Si hay algún malentendido o error, solo nos haremos daño. Es mejor para ambos estar seguros. Ante esas palabras, Javier tomó aire. Una extraña sensación, a la vez fría y ardiente, recorrió su pecho. De acuerdo, respondió con voz temblorosa. Yo no sé cómo se hacen estas cosas, así que dime tú lo que hay que hacer. Marcos asintió. Es sencillo. Solo hay que hacer una prueba. Y con voz firme añadió, y sea cual sea el resultado, lo aceptaré. Cuando pronunció esas palabras, el aire en el comedor cambió. Una vibración silenciosa, una esperanza cautelosa y una extraña sensación de estabilidad, como si ambos, por fin, estuvieran mirando en la misma dirección. Afuera, el atardecer se filtraba por las callejuelas. La luz anaranjada entraba en el comedor, alargando las sombras de los dos hombres hasta que parecieron unirse. Al contemplar la escena, Javier se dio cuenta de algo. Durante 40 años había estrechado innumerables manos, había movido hilos de poder y dinero, pero había dejado escapar la mano más importante de todas. Y ahora, aunque tarde, sentía que se le presentaba la oportunidad de volver a tomar esa mano perdida. Finalmente dijo en voz baja, Marcos, sea cual sea el resultado de la prueba, te respetaré. Marcos lo miró un instante y asintió lentamente. En ese breve gesto, había una puerta aún cerrada, pero con la clara posibilidad de abrirse. Y así la primera conversación real entre los dos hombres continuó en silencio hasta que el atardecer desapareció por completo. La conversación sobre la prueba trajo consigo un silencio aún más profundo al comedor. Ambos habían dejado de hablar, pero una conciencia mutua llenaba el espacio lentamente.
Marcos se puso de nuevo el delantal y volvió al fregadero para continuar con su trabajo. El sonido del agua corriendo era suave y parecía calmar la densa atmósfera que se había creado entre ellos. Javier, sentado en su silla, lo observaba. Los movimientos de sus manos al fregar, el orden en que apilaba los platos, el pequeño gesto de cerrar el grifo. Todo le resultaba extrañamente familiar. ¿Dónde he visto eso antes? Al buscar en su memoria, recordó los gestos de Elena en la cocina. Nunca hacía dos cosas a la vez, sino que abordaba cada tarea con calma, una por una. La forma en que ajustaba el grifo para reducir el ruido del agua. Era como si la vida de la persona que ella había dejado atrás siguiera vibrando en aquel espacio. Tras un largo rato observándolo, Javier estuvo a punto de hablar, pero se mordió el labio. Sabía que debía elegir sus palabras con mucho cuidado. Marcos, lo llamó en voz baja. Marcos, sin dejar de trabajar, giró lentamente la cabeza. Sí. ¿Alguna vez te dijo Elena qué clase de persona era yo? Marcos se secó las manos con un paño y volvió a sentarse frente a él. Guardó silencio durante un largo rato como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Y finalmente habló. No dijo que fuera una buena persona. Los ojos de Javier se crisparon, pero asintió, dispuesto a escuchar. Pero tampoco dijo que fuera una mala persona. Entonces, ¿qué dijo? Marcos respiró hondo y respondió, dijo que fuiste alguien que en su momento quiso a otra persona de verdad. Javier relajó un poco las manos, que había mantenido tensas. El hecho de que ella lo hubiera descrito así le produjo una triste calidez. Y también, continuó Marcos, que eras una persona muy miedosa. Javier cerró los ojos brevemente. Esa palabra se le clavó en el pecho como un aguijón. La verdad que había evitado y negado durante 40 años. Amaba a Elena, pero no tuvo el valor de construir una vida con ella. Es cierto, dijo Javier con voz grave y profunda. Tenía mucho miedo. Marcos lo observó en silencio. Su mirada no contenía ni reproche ni compasión. Solo la mirada de alguien que intentaba comprender. Y entonces preguntó, ¿y ahora? Javier tardó un largo rato en responder. Afuera el crepúsculo había desaparecido por completo, y el sonido de una bolsa de plástico arrastrada por el viento se oía débilmente. Finalmente levantó la cabeza. Ahora intento caminar hacia donde está el miedo. Era la declaración más honesta que un anciano podía hacerse a sí mismo. Marcos, al oírlo, respiró de manera uniforme, aunque su expresión no cambió. La fecha de la prueba. Empezó a decir Marcos. Pero Javier lo interrumpió en voz baja. Vamos despacio. Su voz era grave pero firme. No quiero precipitarme. Esto no se trata solo del resultado. Marcos pareció entender el significado de sus palabras y asintió lentamente. De acuerdo. No nos precipitaremos. El aire entre ellos se había calmado un poco más, y una pequeña calidez parecía filtrarse gradualmente en el ambiente. Poco después, Marcos se levantó. Por hoy es suficiente. Se ha hecho tarde. Javier también se levantó lentamente. Aún sostenía la carta cerca de su pecho como si estuviera aferrándose al tiempo perdido. Cuando llegó a la puerta, Marcos lo llamó en voz baja. Señor Montes. Javier se giró. El rostro de Marcos apenas revelaba emoción, pero sus siguientes palabras fueron extrañamente cálidas. Que tenga un buen viaje de vuelta. Eran las palabras que Elena habría pronunciado si estuviera viva. Javier asintió un gesto casi imperceptible pero claro, y dijo sí. Cuídate. Aunque aún no se habían prometido nada, esa noche una cosa quedó clara. El vínculo que se rompió 40 años atrás estaba comenzando a unirse de nuevo, de forma lenta pero segura. Al salir del comedor, el aire nocturno le pareció de repente helado. No era un frío físico, sino una extraña desolación, como si una parte de su alma se hubiera quedado vacía. Se detuvo con la mano en el tirador de la puerta del coche. La punta de sus dedos estaba fría, y al respirar, sintió una opresión en lo más profundo del pecho. La carta que llevaba guardada junto al corazón.
El papel descolorido parecía emanar el perfume de Elena. El hecho de que la persona a la que ella había aferrado hasta el final fuera él, precisamente él, a pesar de haber deseado tanto que no fuera así, lo abrumaba. «Señor, ¿a dónde lo llevo?», preguntó el chofer con delicadeza. Javier tardó un rato en contestar. No porque necesitara tiempo para decidir, sino porque sabía que, fuera a donde fuera, no encontraría un lugar donde descargar esa emoción. «A casa», dijo finalmente. El coche salió silenciosamente del callejón. A medida que la pequeña luz del comedor se alejaba, sintió como si algo que había dejado atrás tirara de él, impidiéndole avanzar. «Asegúrate de preguntarle si ha estado bien». La caligrafía de Elena no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Esa frase era el eco de una persona cuya calidez había ignorado durante 40 años. Al llegar a casa y entrar en el espacioso vestíbulo, sus pasos le parecieron torpes. Un espacio demasiado grande, una casa demasiado silenciosa. El lugar que había llenado con riqueza y poder durante 4 décadas le pareció hoy más vasto y vacío que nunca. Se sentó en el sofá del salón y volvió a desdoblar la carta. La leyó una y otra vez, y cada frase arañaba su corazón sin piedad. «Elena». Su voz tembló al pronunciar su nombre. Dejó la carta sobre sus rodillas y susurró, ¿tanto miedo tenía? Recordó al joven que fue. Una habitación miserable, un futuro incierto. En aquel entonces Elena lo amaba, confiaba en él y le había pedido que vivieran juntos. Pero él no tomó su mano. Sin dinero no se puede hacer nada. Esa fue su conclusión. Y esa conclusión lo impulsó hacia el éxito, pero al mismo tiempo, le robó a alguien el tiempo más cálido de su vida. Volvió a llevarse la carta al pecho y cerró los ojos. Sus párpados temblaban, y en su respiración se mezclaba el dolor. Era tarde. Pero aunque fuera tarde no podía detenerse. Se levantó lentamente y caminó hacia un cajón. Sacó la caja de madera que se había negado a abrir durante 40 años. Al abrirla encontró 2 fotos del rostro joven de Elena y un fajo de cartas antiguas que ella le había enviado. Con manos temblorosas, las fue desdoblando una a una. «Javier, hoy debes haber tenido un día muy duro. Si hubiera estado a tu lado, te habría dado una palmada en la espalda. Eres la persona más cálida que conozco». Dejó de leer y se cubrió el rostro con las manos. Y durante un largo rato tragó un llanto silencioso. Detrás de todo lo que había conseguido con el éxito, Elena, sola, había vivido su vida sin aferrarse a él ni odiarlo. Y la última persona que ella dejó, Marcos. Ese hombre ahora llevaba consigo la calidez que ella había protegido, viviendo su propia vida. «Qué chico tan increíble», murmuró Javier. Dobló las cartas con cuidado y se las volvió a poner sobre el pecho. Y por primera vez al pronunciar el nombre de alguien, su voz se llenó de sinceridad, arrepentimiento y anhelo. «Elena. Mañana volveré a ir». Aunque nadie escuchó sus palabras en el oscuro salón, por un instante tuvo la cálida ilusión de que Elena, a su lado, lo escuchaba con una pequeña sonrisa. A la mañana siguiente Javier se despertó mucho antes de lo habitual. No era por ansiedad o tensión, sino por una sensación de que algo en su interior permanecía constantemente alerta. Después de pasar la noche leyendo todas las cartas que Elena había dejado en la caja, su mente no estaba en calma. Pero extrañamente esa agitación no lo desestabilizaba, sino que le daba fuerzas para seguir adelante. Frente al espejo mientras se anudaba la corbata, detuvo sus manos. Tenía corbatas para reuniones, para eventos, para el día a día, pero hoy ninguna le parecía adecuada. «Hoy iré así, sin más». Se quitó la corbata y salió de casa vestido solo con una camisa impecable. Ni siquiera esperó a que el chofer preguntara. «¿Al mismo sitio de ayer?» «Al comedor social». El coche atravesó la ciudad lentamente y el paisaje que pasaba por la ventanilla le pareció extrañamente nuevo. Barrios y gentes que en 40 años de ajetreo nunca se había detenido a mirar. Cuando llegó a la entrada del callejón, la puerta del comedor ya estaba abierta. Marcos, como el día anterior, llevaba un delantal y preparaba las raciones del día. Javier se quedó un momento en la puerta, observándolo.
Si Elena estuviera viva, qué orgullosa y feliz se sentiría al ver esa imagen. Con cuidado, empujó la puerta. Marcos levantó la cabeza. ¿Ha venido? Su tono seguía siendo neutro, pero a Javier le pareció que había un matiz de suavidad que no estaba allí el día anterior. Asintió con cautela. He estado pensando mucho en lo de ayer, dijo Javier. Marcos no respondió. Se limitó a cerrar un tupper, ordenar su puesto y plantarse frente a él. Javier respiró hondo. Dijiste que hiciéramos la prueba. Los ojos de Marcos se fijaron en él, inquebrantables. Pues hagámosla hoy mismo. La voz de Javier era firme, pero la emoción que contenía era tan palpable que vibraba en el aire. Marcos lo observó durante un instante. Y muy lentamente asintió. De acuerdo. Salieron juntos del local. Pero justo al dar el primer paso, Marcos se detuvo de repente. Señor Montes. Javier se giró. Marcos, con una expresión difícil de descifrar, abrió lentamente la boca. ¿Leyó ayer la carta de mi madre? Javier recordó el momento en que sostuvo la carta contra su pecho. Las frases que había leído una y otra vez durante toda la noche, cada una de ellas desgarrándole el alma. Sí, asintió en voz baja. La leí. Marcos bajó la vista un momento. Y luego lentamente lo miró a los ojos. Esa carta. Mi madre me la enseñó antes de morir. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. ¿Qué? Marcos continuó en voz baja. Mi madre me dijo, no odies a este hombre. Es una persona que al final volverá. Esas palabras resonaron en el pecho de Javier como un trueno. Incrédulo, sus labios temblaron. Elena. ¿Dijo eso de mí? Marcos asintió. Sí. Mi madre siempre creyó que usted regresaría. En ese instante la vista de Javier se nubló. La persona a la que había abandonado y dejado atrás, lo había esperado con fe hasta el final. Una fe que le permitió conservar su corazón cálido hasta su último aliento. Marcos se acercó un paso y preguntó en voz baja, por eso quería preguntarle. Lo miró profundamente a los ojos. ¿La razón por la que ha venido ahora es por responsabilidad? Javier tomó aire. La pregunta de Marcos no era una simple duda, era la pregunta que decidiría el destino de ambos. Tras un largo silencio, Javier negó lentamente con la cabeza. Si hubiera sido por responsabilidad, habría venido hace 40 años. Su voz temblaba, pero en ese temblor había una sinceridad inquebrantable. La razón por la que he venido ahora. Tampoco es por arrepentimiento. Los ojos de Marcos vacilaron un poco. Javier sacó la verdad más profunda y pesada de su corazón. He venido ahora porque por fin, veo lo que perdí durante todo este tiempo. Esas palabras crearon una silenciosa onda expansiva en el corazón de Marcos. Tras un instante asintió lentamente. Vamos. Volvieron a caminar. Ya no evitaban las miradas ni ocultaban las palabras. Fuera cual fuera el resultado de la prueba, la relación entre ambos ya se movía en una dirección completamente nueva. Y al final de ese camino un destino incierto, herida, reconciliación o un nuevo comienzo comenzaba a tomar forma lentamente. El camino al hospital no fue largo, pero ambos permanecieron en silencio, mirando por la ventanilla. Dentro del coche una mezcla de tensión y silenciosa determinación hacía que hasta el sonido de la respiración pareciera nítido. Al llegar al aparcamiento del hospital, Marcos fue el primero en bajar. Javier lo siguió, pero al poner un pie en el suelo, sintió que estaba recorriendo el camino más pesado de su vida. El vestíbulo del hospital le resultó a la vez familiar y extraño. Había pasado su vida recibiendo chequeos médicos, consultas privadas y todo tipo de tratos VIP, pero este lugar, independientemente de su estatus, era el escenario donde se verificaría el pasado y el presente de un hombre. Tras pasar por el mostrador de recepción, una enfermera les entregó unos formularios. ¿Son ustedes los que solicitaron la prueba de ADN? Necesito sus documentos de identidad y que rellenen estos papeles. Marcos fue el primero en escribir. Su caligrafía era serena, su mano firme.
La letra ordenada y sólida de alguien acostumbrado a rellenar documentos administrativos y solicitudes de voluntariado. La mano de Javier, en cambio, temblaba ligeramente. La punta del bolígrafo se detenía sobre el papel, y tuvo que corregir varias veces lo que escribía. ¿Se encuentra bien?, preguntó Marcos en voz baja. Javier forzó una sonrisa. Con la edad, las manos ya no obedecen. Pero Marcos sabía que había otro significado detrás de esas palabras. No insistió y esperó pacientemente a su lado. Una vez entregados los formularios, un técnico los guió a una pequeña sala de extracciones. No es un procedimiento largo. Solo tenemos que tomar una muestra de saliva con un hisopo. En 5 minutos habremos terminado. Marcos se sentó y abrió la boca con calma. Mientras el hisopo rozaba el interior de su mejilla, cerró los ojos y respiró lentamente. Ver esa serenidad tranquilizó extrañamente a Javier. Sintió que no estaba interfiriendo en la vida de alguien, sino completando la última pieza de un puzzle silencioso. El siguiente, por favor. Era el turno de Javier. Se aferró a los papeles y se acercó a la silla. Al sentarse, el dorso de su mano temblaba visiblemente. No tiene por qué estar nervioso, le dijo la enfermera. Javier hizo una pausa para calmarse, respiró hondo y abrió la boca. En el instante en que el hisopo tocó el interior de su boca, solo un rostro apareció nítidamente en su mente. Elena. Incluso en ese breve momento, no pudo borrar su nombre de sus pensamientos. Cuando terminaron, la enfermera selló las muestras en un sobre. Los resultados estarán listos en 2 semanas. 2 semanas. Un periodo que podía ser corto o largo. Para Javier, eran las 2 semanas que llegaban al final de una espera de 40 años. Al salir de la sala, Marcos dijo en voz baja, «Gracias por haber venido». Ante esas palabras, Javier sintió una emoción que a duras penas pudo contener. Lo miró lentamente a los ojos. «Marcos», dijo. «Sea cual sea el resultado». Su voz se quebró por un momento. «No volveré a mentirte». Marcos asintió muy levemente. Al salir del hospital, se detuvieron un momento al aire libre. El viento frío de principios de invierno soplaba entre ellos, pero no parecía aumentar la distancia que los separaba. Mientras caminaban, Marcos rompió el silencio. «Señor Montes». Javier se detuvo. Marcos permaneció en silencio durante un largo rato antes de finalmente hablar. «Si el resultado es el que pensamos». Miró a Javier directamente a la cara. «Entonces seré yo quien hable primero». Los ojos de Javier se abrieron de par en par. «¿Qué quieres decir?». Marcos, muy lentamente pero con una voz inquebrantable, dijo, «que lo llamaré padre». Esa palabra se hundió profundamente en el pecho de Javier. Tomó aire luchando por contener las lágrimas que sentía arder en sus ojos. «Pero hasta entonces», añadió Marcos, «sigamos yendo despacio como hasta ahora». Javier asintió lentamente. «Sí. Despacio». Esa palabra, por primera vez, trajo una brisa cálida entre ellos. Los pasos al salir del hospital eran un poco más ligeros que el día anterior, y la distancia entre ellos, un poco más corta. Y sin que ellos lo supieran, bajo el sol del atardecer, sus sombras se alargaban una al lado de la otra, como una sola línea suavemente unida. En el camino de vuelta, el ambiente en el coche era completamente diferente. Si el día anterior apenas se atrevían a cruzar una palabra, hoy un silencio suave y tranquilo flotaba entre ellos. Cuando el chofer intentó encender la radio, Javier lo detuvo con un gesto. «No. Mejor en silencio». En esa petición se mezclaban el deseo de pensar a solas y el de no querer perder ese instante. Marcos miraba por la ventanilla, pero en su mirada se percibía el peso de una profunda emoción. Javier lo observó de reojo. Una vida vivida en silencio. Años de responsabilidad y resistencia. ¿Cuántos días habrá soportado para no culpar a nadie? Cuando el coche se acercó al comedor social, Marcos fue el primero en hablar. «Me bajo aquí». Javier asintió y también bajó. Se quedaron un momento de pie en la entrada del callejón.
El entorno estaba tranquilo y el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las paredes. Gracias por acompañarme hoy, dijo Marcos. No era un agradecimiento formal. Significaba algo más parecido a, gracias por no haber huido. Javier levantó la barbilla, que le temblaba ligeramente. El que está agradecido soy yo. Respiró hondo y mirando a Marcos continuó, durante 40 años he destrozado muchas cosas. Personas, sentimientos, vínculos. Marcos escuchó sus palabras hasta el final, sin apartar la mirada. Pero tú. Javier juntó las manos lentamente. Tú has vuelto a tomar el hilo de ese vínculo. Ante esas palabras, Marcos tomó aire suavemente. Un leve temblor recorrió sus ojos. Todavía no lo he tomado. Cierto. Pero al menos no lo has tirado. Marcos, tras un momento de silencio, asintió en voz baja. Poco después, dijo con cautela, ¿Señor Montes? Sí. Antes de que salgan los resultados, seré yo quien lo contacte. Sus palabras parecían mantener una distancia, pero también dejaban clara su intención de no romper la relación. Para Javier, eso era suficiente. De acuerdo. Cuando Marcos se disponía a entrar en el comedor, Javier lo llamó de repente. Marcos. Marcos se dio la vuelta. Javier dudó un momento y finalmente expresó lo que sentía. ¿Te importaría si de vez en cuando me cuentas cómo es tu vida? No era la pregunta de un padre, sino la súplica sincera de un anciano curioso por la vida de otra persona. Marcos no respondió de inmediato. Una ráfaga de viento frío pasó, y el letrero del local se balanceó. Y entonces, con una voz muy baja pero clara, dijo, me lo pensaré. Solo esa frase encendió una pequeña pero cálida luz en el corazón de Javier. Marcos entró en el comedor y al cerrarse la puerta, Javier se quedó solo en el callejón, inmóvil durante un largo rato. El viento soplaba suavemente. Y en ese viento, le pareció oír la voz de Elena. ¿Has estado bien? Cerró los ojos y lentamente movió los labios. Ahora estaré bien. Sus palabras se las llevó el viento, pero por un instante sintió que su respuesta, con 40 años de retraso, llegaba a algún lugar del cielo. El destino de su relación aún era incierto, pero una cosa estaba clara, el capítulo más importante de la vida de Javier acababa de empezar. Los días siguientes, la rutina de Javier cambió por completo. Las llamadas de sus secretarios, los informes y los compromisos empresariales pasaron a un segundo plano. Apenas hablaba y cada mañana sacaba la caja con las cartas de Elena para repasar lentamente su caligrafía, como si en esas letras se escondieran los trozos de vida que había perdido durante 40 años. Un día, mientras desayunaba, su secretaria se acercó con cautela. Señor, últimamente apenas come y no deja de posponer las reuniones. Javier la interrumpió con un gesto. Estoy bien. Solo necesito tiempo para pensar. Pero él sabía que no era una simple reflexión, sino un reencuentro con su propia vida. Estaba, por fin, mirando a su pasado a los ojos. Unos días después se vistió con un traje sobrio, salió de casa y cogió un taxi. No quiso llevar a su chofer. El título de presidente, que era como una coraza, hoy le parecía un muro que solo servía para ocultar su vergüenza. Su destino no era el comedor social de Marcos. Había un lugar al que debía ir primero. Un pequeño cementerio en una colina, bañado por una luz suave. El lugar donde descansaba Elena. Frente a la lápida, se quedó sin palabras durante un largo rato. El nombre que había evitado durante 40 años, el sentimiento del que había huido, estaba grabado en la fría piedra. Elena. La llamó con voz temblorosa. Yo no sabía nada. Solo el viento respondió, agitando la hierba seca a su alrededor. No sabía que me esperabas. Ni que tú también tenías miedo como yo. Acarició lentamente la lápida con la mano. Ni que teníamos un hijo. Su voz se quebró. La emoción que había reprimido durante tanto tiempo amenazaba con desbordarse. Lo siento. De verdad que lo siento.
No lloró abiertamente, pero las lágrimas calientes que asomaron a sus ojos tardaron en secarse con el viento. Tu último deseo. Acabo de escucharlo ahora. Recordó la carta que guardaba en su corazón. Pregúntale si ha estado bien. Esa breve frase era la voz que lo había estado llamando durante toda su vida. Intentaré estar bien a partir de ahora. ¿Y con Marcos? Hizo una pausa, tosiendo para aclarar la garganta. Intentaré acercarme a él antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras sonaron como una promesa desesperada, como un último adiós dedicado a ella. Al bajar de la colina, recibió un mensaje de Marcos. ¿Tiene un momento libre hoy? Al leerlo, Javier se detuvo en seco. Sintió como si todos los pensamientos y emociones fragmentados de los últimos días se unieran de repente en un solo camino. Con el pulgar, tecleó lentamente una breve respuesta. Sí. Voy para allá. En ese simple intercambio de mensajes, Javier supo instintivamente que aún quedaban innumerables historias por contar entre ellos. Y que hoy una de ellas estaba a punto de empezar. Al abrir la puerta del comedor, encontró a Marcos haciendo la limpieza, como de costumbre. Levantó la cabeza, pero no pareció sorprendido, como si de alguna manera ya supiera que Javier iría ese día. ¿Ha venido? Javier cerró la puerta y entró lentamente. Sus pasos eran más tranquilos que los de los días anteriores. Gracias por recibirme. Fui yo quien lo contactó, dijo Marcos deteniéndose para escurrir un paño y sentándose en la silla de enfrente. Su tono era firme, pero contenía una extraña calidez. Un pequeño cambio que antes no existía. Javier respiró hondo. Y con cuidado formuló la verdadera pregunta. Marcos, ayer fui a ver a Elena. Marcos se quedó inmóvil por un instante. Sus ojos vacilaron muy lentamente. Ah, sí. Su respuesta fue corta, pero en ella se ocultaban innumerables emociones, anhelo, dolor y preguntas que nunca pudo hacer. Javier dejó sobre la mesa el envoltorio del ramo de flores que había llevado al cementerio. La punta de sus dedos temblaba ligeramente. Elena se habría alegrado de saber que su hijo ha crecido y está viviendo tan bien. Marcos cerró los ojos lentamente y los volvió a abrir. Mi madre siempre me decía. ¿Qué te decía? Me decía, Marcos, tú por ser tú, ya eres una persona maravillosa. Una pequeña onda se extendió por el pecho de Javier. Esas palabras eran el consuelo que Elena siempre había querido darle a él, pero que nunca pudo transmitirle. Y también, continuó Marcos, me decía a menudo, la persona que te quiera de verdad te encontrará. Javier sintió que se le cortaba la respiración. Se refería a mí. Marcos, que había estado mirando la mesa, levantó la vista hacia él. Eso solo lo sabría mi madre. Sus palabras no eran frías. Eran serenas, una respuesta que dejaba abiertas todas las posibilidades. Javier bajó un poco la cabeza. La razón por la que fui ayer no fue solo para pedir perdón. Marcos inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿por qué fue? Javier sacó del fondo de su corazón una verdad que había guardado durante 40 años. Quería decirle a Elena que ahora hay alguien a quien no quiero perder. La expresión de Marcos vaciló por un instante. Pero sus labios permanecieron firmemente cerrados. No era alguien que mostrara sus emociones fácilmente. Al igual que su madre, su hijo también era prudente al manejar su corazón. Un silencio se instaló entre ellos. Hasta que Marcos dijo en voz baja, «Señor Montes». Javier levantó la cabeza. Antes de morir, dijo Marcos tras tomar aire, mi madre me dio una fotografía. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. ¿Una fotografía? Marcos abrió un pequeño cajón y sacó una vieja foto en blanco y negro. La colocó lentamente sobre la mesa. La imagen estaba descolorida, las esquinas gastadas. En ella una joven Elena sonreía radiante y a su lado, un joven con una sonrisa torpe. Era él, Javier Montes, en su juventud. Al ver la foto, Javier sintió que se quedaba sin aliento. ¿Por qué tenías tú esta foto?
Unos días antes de morir, continuó Marcos mirando la foto, mi madre me cogió la mano y me dijo. Su voz era lenta, como si estuviera reviviendo el momento. Esta persona probablemente vive sin saber que yo existo. Los labios de Javier temblaron. Pero si algún día lo encuentro. Marcos apartó la vista de la foto y lo miró de frente. No lo odies. Los ojos de Javier no pudieron soportar esas palabras. Agachó la cabeza y se cubrió los ojos con la mano. Por eso, dijo Marcos con calma, yo ahora tampoco lo odio. Los hombros de Javier se sacudieron lentamente. Solo, concluyó Marcos en voz baja, solo quiero conocerlo poco a poco. Eran las palabras más humanas que podían unir un vínculo roto. Y en ese instante una nueva emoción se filtró entre ellos. Herida y esperanza. Tristeza y comienzo. Y para ambos, las 2 semanas más importantes de sus vidas acababan de empezar. 2 días después, el comedor social estaba más ajetreado de lo normal. Un grupo de ancianos del barrio había venido a ayudar con un reparto de kimchi, y el sonido de los platos y las conversaciones llenaba el local. Javier, sin embargo, se quedó parado en la puerta durante un buen rato. Quería entrar, pero no se atrevía a girar el pomo. Miedo. En su juventud, había abierto las puertas de despachos de presidentes, de parlamentarios y de inversores extranjeros sin dudarlo. Pero la puerta que tenía delante, aunque fuera la de un humilde comedor social, le parecía la más pesada de su vida. Finalmente la empujó. Dentro, Marcos repartía raciones a los ancianos. Su expresión era tranquila y firme. En sus gestos naturales, se reflejaba la imagen de Elena. Javier lo observó en silencio y se acercó lentamente. ¿Ha venido?, dijo Marcos, que se había dado cuenta de su presencia. Javier solo asintió. Antes de que pudiera hablar, una anciana exclamó alegremente: Marcos, esta comida está deliciosa. Igual que la de tu madre. Marcos no sonrió, pero inclinó la cabeza, como si estuviera acostumbrado al cumplido. Javier, al oírlo, tragó saliva discretamente. Elena. La calidez que había dejado seguía protegiendo aquel pequeño espacio. Cuando terminó el reparto, se sentaron uno al lado del otro en 2 sillas en un rincón. Aquel pequeño espacio parecía una sala de espera silenciosa para ellos dos. ¿Ha estado bien estos días?, preguntó Marcos primero. Javier asintió, esbozando algo parecido a una sonrisa. Dentro de lo que cabe. Pero, sabes, a mi edad, uno se despierta todas las madrugadas. Marcos ladeó la cabeza. ¿Y eso por qué? No sé. Es como si el corazón estuviera esperando algo. La confesión, a medias velada, sorprendió incluso al propio Javier. Marcos no respondió de inmediato. A mí también me pasa. Al oír eso, ambos levantaron la cabeza a la vez. Y en los ojos del otro encontraron una pequeña emoción extrañamente similar. He pensado mucho estos últimos días, dijo Marcos en voz baja. Javier, al escucharlo, se enderezó instintivamente. Intenté mantener la mente en blanco hasta que llegaran los resultados, continuó Marcos. Su tono era sereno. Pero sus ojos claramente temblaban. Pero no ha sido fácil. Javier contuvo la respiración. ¿Por qué? Marcos lo miró directamente a los ojos. Desde que me dijo que había ido a visitar la tumba de mi madre, mi corazón ha estado extraño. La garganta de Javier se secó lentamente. Hasta ahora siempre lo había considerado un extraño, continuó Marcos. Alguien que pudo ser bueno o malo, simplemente la persona a la que mi madre amó una vez. Hizo una pausa para respirar. Pero... Sus siguientes palabras sonaron como si estuviera abriendo con cuidado una puerta que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. Estos últimos días, al verlo, siento que algo dentro de mí se mueve. Javier se olvidó incluso de respirar. Si realmente resulta que usted es mi padre. La voz de Marcos tembló ligeramente. Era la primera vez que parecía considerar esa palabra en serio. No creo que me disgustará. Esa frase, aunque susurrada, cayó sobre Javier como un rayo.
Sus labios temblaron, intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. Se cubrió el rostro con las manos, dejando escapar un suspiro tembloroso. Marcos, al verlo, añadió con mucho cuidado: todavía no estoy seguro. Lo entiendo, logró decir Javier. Pero, concluyó Marcos con una voz profunda y tranquila, no puedo evitar lo que mi corazón siente. En ese instante algo nuevo nació entre ellos. No era resentimiento, ni duda, ni miedo. Era la emoción del comienzo de una relación. Javier, secándose las lágrimas, dijo en voz muy baja: Marcos. Al oír su nombre, los ojos de Marcos vacilaron. Sea cual sea el resultado, yo ya te siento en mi corazón como. Antes de que pudiera terminar, Marcos negó suavemente con la cabeza. No diga eso ahora. Javier se detuvo en seco. Cuando lleguen los resultados, dijo Marcos con firmeza, tamborileando los dedos sobre la mesa, entonces lo escucharé. Javier bajó la cabeza lentamente. Sí, pensó. Tienes razón. No debo precipitarme. Pero en el centro de su corazón, una cálida brasa comenzaba a arder. En ese momento, por primera vez, sintió el deseo de esperar el futuro. Y al final de esa espera estaba Marcos, la última persona que Elena había dejado atrás. A medida que se acercaba el día de los resultados, la vida de ambos fue cambiando poco a poco. No se contactaban a menudo, pero en sus breves mensajes se filtraba una calidez que antes no existía. Hoy hemos hecho kimchi. ¿Estás bien de salud? Sí. ¿Y usted? No duermo muy bien. Yo tampoco. No eran conversaciones largas, pero cada línea los unía un poco más. Durante ese tiempo, Marcos se volvió aún más reservado, pero sus palabras ganaron en profundidad. Javier se volvió más cauto en su trato con la gente, una persona que pensaba dos veces antes de acercarse a alguien. Y finalmente llegó el día de los resultados. Esa mañana Javier se despertó a las 4. La noche anterior no había podido dormir, y había pasado horas caminando por el salón, con las viejas fotos y cartas en la mano. Era el día que podría cambiar sus vidas por completo. Padre e hijo. Nacimiento y abandono. Un vacío de 40 años. El peso de todo ese tiempo se concentraba en un solo día. Fue a ponerse un traje, pero se detuvo. Hoy, más que querer dar una buena impresión, quería mostrarse tal como era. Se puso una tranquila chaqueta de punto azul marino y llamó a un taxi. Marcos, por su parte, preparaba el reparto de la mañana como de costumbre. Sus movimientos eran los de siempre, pero su interior estaba lleno de un temblor desconocido. Agarró un paño de cocina y miró un momento por la ventana. Si el resultado es positivo. La palabra que acudía a su mente lo sacudía silenciosamente. Él, que durante décadas no había abierto su corazón a nadie, sentía por primera vez una mezcla de expectación y miedo ante la posibilidad de dejar entrar a alguien. En ese momento, la puerta del comedor se abrió en silencio. He venido, dijo Javier. Su rostro estaba más sereno que de costumbre, su mirada más cálida. Marcos lo miró y asintió en silencio. Vamos. Salieron sin decir nada más. El pasillo del hospital estaba inusualmente silencioso. Se sentaron uno al lado del otro, esperando el momento en que les entregarían el sobre. Pasaron 5 minutos, 10, 15. Ninguno de los dos habló. Temían que si lo hacían, sus emociones se desbordaran. Poco después, un empleado salió con un sobre. Javier Montes y Marcos Sánchez, tenemos los resultados. Ante esas palabras, los corazones de ambos latieron con fuerza al unísono. El empleado dejó el sobre la mesa. Era fino, pero contenía la vida de 2 personas. ¿Quién de los dos quiere verlo primero?, preguntó. Ninguno pudo responder. Tras un instante, Javier levantó la mano. Yo lo veré. Marcos asintió. Con mano temblorosa, Javier cogió el sobre y lo abrió con cuidado. Una sola hoja de papel, ligera como una brisa, cayó en su mano. La leyó lentamente, muy lentamente. Marcos observaba su rostro conteniendo la respiración.
No se le escapó que la punta de los dedos de Javier temblaba. Y entonces los ojos de Javier se abrieron de par en par. Su respiración se detuvo. ¿Y bien? Preguntó Marcos, incapaz de esperar más. Javier, sin apartar la vista del papel, levantó la cabeza muy lentamente. Su voz, rota y temblorosa, sonó lejana. Marcos. Solo con esa llamada, la respuesta ya estaba medio revelada. La respiración de Marcos se agitó. Javier, con mano temblorosa, le entregó el papel. Marcos lo tomó y leyó la frase lenta, extremadamente lentamente. Sus ojos se dilataron. Sus labios temblaron. Poco después exhaló. Pero fue un suspiro que era a la vez llanto y risa. Una sola frase. Una única frase. Se confirma la relación de paternidad. La mano de Marcos casi dejó caer el papel. Javier, al verlo, tragó las lágrimas que había estado conteniendo. ¿De verdad? ¿Es cierto?, murmuró Marcos. Javier, en lugar de responder, asintió lentamente. Tenía los ojos húmedos y los labios le temblaban. Marcos se cubrió el rostro con ambas manos, sosteniendo el papel. No era la alegría de tener un padre, ni el dolor del abandono pasado. Era el peso de tener, por primera vez en su vida, a alguien verdaderamente necesario, un peso que no podía soportar en ese momento. Javier, a su lado, dijo en voz baja, Marcos. Marcos bajó lentamente las manos. Tenía los ojos enrojecidos. Javier, con los labios temblorosos, pronunció las palabras que más había querido decir en 40 años. Lo siento. De verdad que lo siento. Al oírlo, Marcos agachó la cabeza y dejó caer una lágrima, una sola lágrima que no intentó reprimir. Y con una voz casi inaudible preguntó, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Javier posó su mano con cuidado sobre el hombro de Marcos. Era la mano sincera de un hombre que llegaba con 40 años de retraso. Vamos a averiguarlo. Poco a poco. Ante esas palabras, Marcos levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Y en ellos la relación nueva y primeriza de dos hombres que empezaban a aceptarse comenzaba a tomar forma lentamente. A partir de ese momento sus vidas, después de 40 años, empezaron a moverse muy lentamente en una dirección común, juntos. Al salir por la puerta del hospital, el aire que los rodeaba era decididamente distinto al de ayer. El mismo pasillo, el mismo viento, la misma estación, pero en sus pasos había un peso que no existía 40 años atrás. Un simple papel no podía explicar toda su relación, pero era innegable que había cambiado sus vidas para siempre. Marcos caminaba lentamente con la vista fija en el resultado que aún sostenía en la mano. Aquel papel no derrumbaba la vida que había construido, pero le enseñaba, en silencio, que ahora tenía una nueva vida que construir. Señor Montes, dijo. Javier se detuvo y lo miró. A partir de hoy. ¿Cómo debo llamarlo? La pregunta, aunque serena, era inmensamente pesada. Esa sola palabra podía cerrar la brecha de 40 años, o abrir una nueva herida. Javier guardó silencio. Sus labios temblaban. Marcos. Lo llamó primero por su nombre. Llámame como tú quieras. Marcos bajó la vista. Todavía no es fácil. Lo sé, asintió Javier. Esa palabra, ese nombre para ti puede ser una herida. Un silencio tranquilo se instaló entre ellos. No era incómodo, sino cauteloso. Marcos dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su pecho. Lo intentaré. Poco a poco. Solo con esa frase, los ojos de Javier volvieron a calentarse. Sí. Vamos poco a poco. Al salir del hospital, Marcos tomó la iniciativa. ¿A dónde vamos? Javier, tras pensarlo un momento, esbozó una sonrisa algo torpe. ¿Has comido? Marcos levantó la vista, sorprendido. No. ¿Comemos juntos, entonces? La propuesta no era fácil para ninguno de los dos. Para Javier, era la primera invitación en 40 años. Para Marcos, la primera que recibía.
Marcos la aceptó en silencio. Salieron del hospital y caminaron hasta un antiguo bar de comidas cercano. El letrero estaba desgastado y las sillas eran de madera vieja, pero extrañamente, les pareció más cálido que cualquier restaurante de lujo. Mientras esperaban la comida, se sentaron en silencio. Pero ya no era un silencio pesado. Marcos, dijo Javier. Si hay algo en lo que pueda ayudarte, dímelo. Marcos, al oírlo, endureció su expresión. ¿Ayuda? Todavía no lo sé muy bien. Entiendo, asintió Javier. La palabra ayuda también puede ser una herida. Marcos desvió ligeramente la mirada. Pero sus siguientes palabras fueron suaves pero claras. Pero, en cambio. Sí. ¿Podría escucharme de vez en cuando? Era una petición más difícil y delicada que cualquier ayuda material. Javier se quedó sin palabras. Y con una voz que temblaba levemente respondió, por supuesto. Siempre que quieras. Marcos asintió brevemente. En ese momento, les sirvieron el cocido. El vapor que ascendía de la olla de barro esparció un aroma cálido. Se sentaron frente a la comida y lentamente cogieron las cucharas. No hablaron, pero el simple hecho de estar sentados uno al lado del otro comiendo la misma comida, era el primer paso de su nueva relación. Al terminar, Marcos dijo, gracias por hoy. Javier estuvo a punto de asentir, pero se detuvo. Y en lugar de palabras, posó su mano con mucho cuidado sobre el hombro de Marcos. No era una mano ni demasiado pesada ni demasiado ligera. Era la mano de un padre. Vamos poco a poco. Marcos no apartó la mano. Y respondió brevemente pero con claridad. Sí. Y se separaron, cada uno por su camino. Pero por primera vez, sabían que sus caminos no eran paralelos, sino que algún día, podrían converger en la misma dirección. Esa noche Javier, de vuelta en casa,